Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Hoy comenzando la última semana de julio. Este mes de julio se nos fue rapidito, amigos, muy rápido. Y mucho frío en Santiago, ¿eh? Si ustedes vienen a Chile, vienen a Santiago, deben abrigarse bastante. Está muy helado. ¿Qué tenemos para hoy? Dos temas centrales, amigos. Uno que tiene que ver con el presidente Boric y los excesos discursivos, como él lo llamó, ¿no? En un discurso, en Francia, en Alemania, no recuerdo ahora, pero habló de excesos discursivos de la oposición. Ese es uno de los temas que vamos a conversar hoy. El otro tema que yo llamo central, ¿no? Tiene que ver con, claro, cómo no, con las distintas versiones de lo que es, a mi juicio, un, un montaje, ¿no? De este robo que otros han llamado, no sé, por el robo del siglo y otros, en fin, le han puesto muchos nombres, ¿no? Es un montaje y cada una de las versiones que se entregan por parte del gobierno no hacen más que confundir a la gente. Al final la gente no sabe cuál es la versión, y lo peor es que cada versión entregada es más grotesca que la anterior. Pero ya vamos a conversar sobre eso también, amigos. Y hay un tercer tema que veremos si lo alcanzamos a trabajar hoy, ¿no? Que es la opinión de algunos diputados y algunos políticos, más bien del oficialismo, que hablan de la oposición. Están enrabiados con la oposición. Están enojados porque, por un lado, insultan al ministro Jackson, y por otro lado es una oposición que se niega a conversar, ¿verdad? La agenda del oficialismo si Jackson no sale, si no se va. Entonces ahí están con estos dimes y diretes propios de ellos, ¿no? Que en el fondo no repercuten mucho en la ciudadanía. Es como la pelotera que hay respecto de quién será el presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que hay una pelotera ahí entre el oficialismo y la DC, que forma parte, se supone, de este oficialismo, y el Partido Comunista, que está ahí esperando a ver si le toca a ellos dirigir la Cámara. En fin, es un cargo que en realidad a la gente no le importa mucho, porque el que esté ahí no hace absolutamente nada. Se supone que es un cargo importante ser el presidente de la Cámara, ¿no? Pero en fin. Vayamos entonces, amigo, con el primer tema propuesto, es sobre Boric. Boric dijo, no recuerdo si en Francia, me parece que fue en Francia, dice: yo entiendo que en ese rol, se refiere al rol de la oposición, claro, se cometan excesos discursivos. Yo fui parte de la oposición en el gobierno anterior y entiendo cómo funciona eso. Lo que les diría es que el estallido social que vivimos el año 2019 no fue un invento, ni fue solamente un acto delictual, como algunos tratan de describirlo. Fue una expresión de profundo malestar de miles de chilenos y chilenas que sienten que la política e instituciones
no les responden ante sus necesidades. Es un párrafo cortito, amigos, pero que tiene mucho. Dice muchas cosas con las cuales personalmente no comparto ninguna. Ninguna. Él habla, por ejemplo, comienza diciendo que comprende muy bien a la oposición, comprende estos discursos excesivos que se cometen porque él fue oposición. Lo que él no dice, ¿no? Es que fue una oposición odiosa. Él formó parte de un grupo de parlamentarios que la verdad lo único que hicieron durante esos años del gobierno de Piñera fue tratar de desestabilizarlo, con 10 o 12 acusaciones constitucionales a su ministro, incluyendo acusaciones en contra del presidente, y fueron responsables en gran medida del estallido delincuencial, del llamado octubrismo. Fue una oposición que pensó simplemente que estaba en la calle como dirigente estudiantil, ¿no? Y sus discursos fueron bastante violentos, bastante agresivos, bastante insultantes contra el gobierno y contra las Fuerzas Armadas y contra la policía, en fin. Entonces, claro, él sabe de excesos discursivos y es curioso, porque la oposición que él tiene, básicamente, Chile Vamos, ese conglomerado político que reúne a Evópolis, Renovación Nacional y la UDI, pero principalmente la UDI, es un grupo al que yo he llamado muchísimas veces los tontitos útiles que tiene el gobierno. Más que una oposición, parecen aliados del gobierno. Entonces, yo de verdad no sé de qué oposición habla o de qué excesos de la oposición les habló el presidente a los europeos, porque es un discurso que ha ido repitiendo. Es cierto que ahora, a propósito del escándalo del robo de los computadores y de la caja de seguridad, es cierto que la UDI se alejó de la conversación con el gobierno y no quiere conversar absolutamente nada en cuanto Giorgio Jackson permanezca como presidente. Es, a mi juicio, la oposición más drástica que ha habido en todo este año y medio de gobierno o desgobierno del presidente Boric. Una oposición que me parece auténtica. Lo demás, lo que ha habido antes, son medias aguas, baño María, una cosa bien tibia, ¿no? Tontitos útiles. Y esa es la realidad. De hecho, la misma acusación constitucional contra el desastre llamado ministro de Educación Ávila tuvo votos de Evópolis en contra de esa acusación. Así que no sé cuál es la oposición a la que se refiere Boric o a la que se refirió el presidente Boric en Francia cuando dijo excesos discursivos, ¿no? En cuanto ahora al estallido social, que es un eufemismo, ¿no? No fue un estallido social. Lo que ocurrió el año 2019 fue un estallido propio de delincuentes, de vándalos, de grupos que quisieron definitivamente derribar el gobierno establecido de Piñera. Fue un mecanismo de insurrección. Aquí no hubo estallido social, como se entiende. Además, todo estallido es un estallido. ¿Qué se entiende por estallido?
una implosión, una explosión. Eso es un estallido. Entonces lo que hubo fue un desastre, ¿no? Una maquinación. Decenas de estaciones del metro quemadas, saqueadas y decenas de recintos importantes a lo largo del país destruidos. Y todos al mismo tiempo y en distintos lugares. Entonces no fue algo espontáneo como se ha querido presentar. Fue un mecanismo. Un mecanismo, sí señores. No fue un invento, dice el presidente. Sí fue un invento, lo inventaron ellos. El estallido delincuencial sí fue un invento. Fue una confabulación preparada con anticipación para derribar al gobierno de Piñera. Fue un acto de insurrección. Podríamos llamar una especie de revolución fracasada, pero eso fue. Ahora, esto de que fue una profunda expresión de malestar del pueblo, a mí no me pareció y a millones de chilenos tampoco. Por una razón muy simple, el pueblo sí quiere cambios. Claro que sí, claro. Los chilenos sí queremos cambios, pero no fabricados mediante la violencia, que dejen el poder ideologías odiosas, ideologías totalitarias y devastadoras para la sociedad, como las que representan el Frente Amplio en su gran mayoría y el Partido Comunista, causantes directos de la destrucción de Chile. ¿Cómo vienen a negar un hecho que es efectivo, ¿no? Y del caos que hoy vive el país bajo el gobierno de Boric. Chile vive un momento de profunda crisis moral, crisis política, crisis social, un país cada vez más dividido, más polarizado, donde el radicalismo ideológico de los partidos oficialistas se hace cada vez notar con más fuerza. Entonces, sí, queremos cambios, pero no este tipo de cambios, no así. La gente no quiere estos cambios, no quiere cambios que impliquen destrucción del país, destrucción de la institucionalidad, destrucción de la democracia, no queremos esos cambios. Por eso es que la convención constitucional del año pasado fue rechazada por prácticamente el 66% de la población. Porque no queremos esos cambios, no queremos una constitución totalitaria que favorezca a unos, ¿verdad? Que termine con las instituciones, que tenga distintos tipos de justicia. No queremos eso. Y por eso fue rechazada. Entonces sí, ese estallido social sí fue un mecanismo de destrucción. Sí fue un invento. Y sí fue un acto delincuencial. Fue un invento de insurrección, un mecanismo insurgente. Eso está de verdad, con una claridad así notoria. Esto venía preparándose de antes, amigos. Entonces, cuando se habla de una oposición, como dice él, como dijo en Europa, porque en Europa, como yo he dicho en otros programas, Gabriel Boric inventó un país, que es el país donde él vive, ¿no? Él y los suyos. Es un país inventado, que no es el país nuestro. Entonces, de verdad, hay un discurso que no se condice con la realidad que vivimos los chilenos. Él habló de seguridad en Europa. Chile es un país seguro, comenzó hablando en España.
Chile es un país donde se respetan los derechos humanos, la democracia, pero se nos quiere imponer una ley mordaza y tantas otras cosas que son absurdas desde el punto de vista democrático, como la paridad, por ejemplo, y otros aspectos que van a ir saliendo y vamos a ir comentando aquí en nuestro programa respecto de estas enmiendas y qué va a pasar con todo esto, ¿no? Con este nuevo proceso. Entonces sí, hablar de excesos discursivos de la oposición me parece que es otro de los inventos del presidente Boric. Total, los europeos están a miles de kilómetros de distancia y no tienen idea de lo que está pasando acá. O si tienen alguna idea, es una idea que está vista a la distancia, que no se corresponde con lo que realmente vive el chileno acá. Pero en fin, hay mucho todavía hilo que cortar respecto de la gira del presidente, que a mi juicio tuvo más desaciertos que aciertos. En realidad no sé cuáles son los aciertos así tan notorios. Debe tener algunos, vamos a ver si encontramos algunos. Y no hablo del reconocimiento de la prensa alemana o de reunirse con Macron o con la alcaldesa de París. No, esas cosas no. Digamos que es los tratados, qué son, si firmó alguno, cuáles son las cosas prácticas para el país. No las cosas valiosas para la ideología, eso no me interesa. Así que vamos a dejar el tema este de la oposición, ¿verdad? Y del estallido delincuencial y de toda esta historia que el presidente les contó a los franceses y seguramente a los alemanes y que comenzó hablando en España, ¿no? Estuvo en Bélgica también, ¿no? Bueno. Y nos vamos al segundo tema. El segundo tema que es este montaje, ¿no? Que yo llamé este montaje grotesco del robo de los computadores. Amigo, lo que pasa es que respecto de este robo, las versiones oficiales, porque no tenemos otra, estas son las versiones oficiales, mudan todos los días cambian, todos los días, y cada versión es más grotesca, cada versión, a mi juicio, entiende más y cree más que el chileno es idiota, porque no me explico de qué otra manera es posible entregar versiones tan grotescas, tan burdas, tan estúpidas, como si la gente fuese a creerle esas versiones, ¿no? Hay de verdad un algo ahí que es impactante. Lo que las autoridades del gobierno piensan respecto, no sé, de la sociedad chilena. Veamos, fíjense que parte primero con este robo ridículo de los computadores, ¿verdad? Y una caja de seguridad que en principio tenía los contratos a dedo con estas fundaciones, ¿no? Que eran muy comprometedoras. Pero a poco andar, horas después, ya la caja de seguridad no tenía ningún documento que comprometiese la seguridad de estos convenios. No había nada de eso, todo estaba seguro, y lo que la caja tenía era dinero. Entonces se comenzó a deslizar la idea de que era un robo común. O sea, de común no tiene nada, ¿no? Es un robo estúpido. Luego como eso no pegó mucho, ¿no? No era muy creíble esto. Vino una versión, algo así como que se tenía la foto del supuesto Giorgio Jackson. Y muestran la foto del supuesto Giorgio Jackson,
que no tenían nada que ver con George Jackson. Era pero absolutamente estúpida el decirlo siquiera, el insinuarlo. Entonces, como vieron que eso era tan grotesco, era tan estúpido hasta para ellos, era tan imbécil eso, hasta para ellos, entonces salieron con el cuento, una nueva versión, de que en realidad había sido una videollamada donde se había apagado no sé qué cosa, y habían puesto una foto de Jackson de perfil. Entonces ya tenemos varias versiones de esto, ¿no? Y mientras esto ocurría, ¿verdad? Mientras esto ocurría, se fueron entregando otros ingredientes a estas versiones y otras versiones. Por ejemplo, el ministro Jackson, el supuesto ministro, habló como 2 horas con un guardia, ¿no? Qué guardia más privilegiado, que tuvo tanto tiempo dialogando, conversando con el ministro y el ministro dándole instrucciones. Pero ustedes son capaces de entender que ninguna persona con medio dedo de frente puede aceptar una imbecilidad de esa. ¿Se puede entender eso? ¿Las autoridades pueden entender que el chileno no es idiota? Entonces, claro, que le dio instrucciones, que él había tenido un accidente, que le mandara una grúa, me parece, ese era el accidente, y luego que por favor necesitaba todos los computadores de distintas oficinas y los que estaban encadenados, que se consiguiese un diablo, esa herramientita que uno ve a los mafiosos en las películas, en las series de Netflix, para que cortasen las cadenas. Usted entiende eso, ¿no? Usted entiende que lo burdo de esto, lo grotesco de esto, lo absurdo de esto ni Netflix. ¿Quién fue el imbécil que escribió ese guión? Yo quisiera saber. Yo creo que los chilenos quisiéramos saber quién es el guionista de esta estupidez. ¿Quién es el guionista? Yo pregunto eso. No porque, no sé, hay que tener una capacidad inventiva, una imaginación que ni García Márquez, ¿no? Para ir y que el ministro Giorgio Jackson, que primero era un pajarraco horrible y después resulta que es un presidiario que está en la cárcel de Puente Alto, y ponen la foto del ministro peladito, ¿no? Simpático, con sus lentes, ustedes saben, cara de Jackson. Y claro, y usted dice, ¿y dónde está el ministro? Entonces ellos se confundieron los guardias, pero después como era tan ridículo, tan estúpido, entonces salieron con la foto de perfil. Ah, sí, sí, el ministro. Y luego la voz, pues, 2 horas. En 2 horas el guardia no cachó nada que no era Jackson. O sea, vamos agregando, ¿no es cierto?, ingredientes. Y la mujer que le dice que esa es una estafa, porque aparece la mujer la encargada del aseo, ¿no? Que es una estafa. Vean cómo se van agregando ingredientes a esta imbecilidad. Ni Netflix. Entonces, claro, todo esto, a mi modo de ver, ¿para qué? Porque hay que entregar una narrativa que parezca bien estructurada, ¿no? Que parezca creíble, aunque sea un poquito, pero de verdad, el que se ha mentido tanto, han entregado tantas versiones que ya nada es creíble. Bueno, de este gobierno nada es creíble, o muy poco es creíble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se le fueron sumando al nuevo montaje el hecho de que este ministro Jackson, supuesto, ¿no es cierto?, habló casi 2 horas con el guardia, es como decirle entonces al chileno, oiga, mire, usted de verdad es un imbécil. Ahora, ¿qué quieren entregar? Esta narrativa, que el robo de los computadores fue exactamente eso, un robo común,
cuyos fines todavía no se sabe, pero bueno, un robo común, donde se robaron los computadores y una caja de seguridad, que curiosamente no ha aparecido. Y los computadores estaban horas después esperando como que sentaditos en la cuneta, ¿no? Esperando a la policía, como yo dije en uno de mis programas. Parecía Nico Lumbo, pues. Nico Lumbo tan rápido. Ellos estaban ahí. Pero la caja no está. Desapareció la caja, nadie sabe dónde está. Anda perdida. Entonces, como yo digo, ese cuento de los guardias, ¿verdad? Y que llegan 3 guardias para llevarse la caja y que los guardias van y vienen y nadie les pide una identificación y nadie confirma esto y nadie confirma nada y los tipos se pasean como Pedro por su casa. Además, ustedes saben que esto ocurre en el 5º piso. El 5º piso, después de las 18 horas, amigos, quien quiera trabajar después de esa hora tiene que pedir una autorización por correo electrónico. Pero estos señores llegaron y entraron. Ahora, claro, ¿quiénes van a pagar el pato? Los guardias. Claro que sí. Ellos van a pagar el pato. Por idiotas, pues. Porque alguien tiene que hacerse responsable de esto. Entonces, el relato de la caja fuerte, en realidad, perdida la caja fuerte en el espacio, y que ahora no tiene documentos, porque eso es lo otro que se entregó, ¿no? Esa caja fuerte no tiene documentos comprometedores, tiene dinero, cheques que ya fueron anulados y qué sé yo, ya fueron anulados, tiene dinero. Entonces, le entrega a la versión oficial otro ingrediente vulgar, otro ingrediente tonto, necio, ¿no? Sin duda, patético, de una gobernanza, a mi modo de ver, impúdicamente desastrosa, amigos. Yo siento que eso es lo que hoy estamos viviendo con este famoso robo de los computadores y la caja. Entonces, fíjese que Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, ¿no?, dice que el caso robo, en las inmediaciones, dice, del Ministerio de Desarrollo Social, en que fueron robados 23 computadores, dice Monsalve, que ya fueron recuperados, claro, coloca eso, ¿no? Y una caja fuerte que contenía boleta de garantía y cheques, que ya fueron cancelados, o sea, dinero, ¿no?, pero de la cual aún no hay información de su paradero. Y luego agrega Monsalve, hay contratos de seguridad. ¿Y qué le importa a la gente que haya contratos de seguridad? Que incluyen estos protocolos, dice, los cuales no fueron respetados por los guardias. Entonces los guardias, como yo dije hace poco, van a pagar el pato porque no respetaron los protocolos, ¿no? ¿Cómo? Más de 2 horas, tipo medianoche. Hablando, no sé. Además, dice Monsalve, se hizo un llamado, o escuchen bien, amigos, y todo esto, que cada declaración oficial, cada declaración de la autoridad es tan absurda, es tan ridícula, es tan tonta, no sé, miren lo que dice. También hizo un llamado a no más robos dudosos. ¿Qué diablo quiso decir con eso de a no más robos dudosos? ¿Qué? No sé lo que quiso decir con robos dudosos. Es decir, claro que esto es un robo dudoso, pero ¿qué quiso decir él con eso? ¿Cómo lo explica? Como el ocurrido, dice.
ya que los chilenos quieren una investigación rápida y transparente. Paremos con los robos dudosos, porque los chilenos queremos una investigación rápida y transparente. O sea, el ministro Monsalve, el subsecretario Monsalve, tiene clara la película, pues, tiene clara que esta es una payasada. Tiene clara esta película en el sentido de que todo lo dicho es dudoso. Todo lo dicho por las autoridades no es transparente. Se aleja bastante de lo que podría ser la verdad, ¿verdad? Lo que sí ha habido es una investigación rápida, eso sí, rapidito. Los computadores se encontraron horas después, sentaditos en la cuneta, como yo digo, ¿no? Ahora, no quiere el chileno más robos dudosos. El chileno no quiere robos ni dudosos ni no dudosos, señor Monsalve. El chileno quiere un gobierno honesto, transparente. Un gobierno decente. El chileno está hasta la coronilla con robos dudosos o no dudosos. ¿Qué frase es esa? ¿Usted podría explicar qué quiso decir con eso, pues? Porque este robo no tiene nada de dudoso. Lo que ha sembrado la duda, es la narrativa que ustedes han contado. Es el discurso que ustedes han dicho. Es el relato que cambia a cada hora. La versión oficial. ¿Cuántas versiones oficiales han entregado desde que pasó el robo dudoso, señor Monsalve? ¿Cuántas versiones han entregado? No sé, yo perdí la cuenta. Y seguramente van a seguir entregando versiones. Entonces, claro amigos, hay una gobernanza que está podrida. Hay una gobernanza que está podrida, ¿no? Yo creo que este gobierno llegó al poder con la idea, ¿verdad?, y esta arrogancia de la pureza, de la moral superior. Un pudor. ¿Pero qué pudor? Yo creo que llegaron al gobierno sin pudor. Y lo que nosotros vemos a diario es un gobierno impúdico, que ya ha institucionalizado la corrupción, la mentira, el engaño, versiones oficiales que cambian a cada minuto. Eso es lo que el gobierno ha hecho. Eso es lo que han demostrado desde que llegaron al poder. Una chambonada detrás de otra. Eso. Han mentido descaradamente. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Educación. Es decir, es una mentira, un engaño detrás de otro, uno, así, en fila. Así que amigos, sí. Hoy hemos partido este día lunes con estas dos historias que había que contar, ¿no? Que es lo que ocurrió en realidad este fin de semana, sí. La prensa está ahí. Así que bueno, mañana martes será otro día y veremos qué nos depara la agenda oficial para mañana
martes. Así que, amigos, muchas gracias por su atención. Con esto terminamos el programa de hoy y agradecidos como siempre. Nos vemos mañana aquí en Política con Carreño. Chao, amigos.